Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Barro en sus manos, yo quiero ser barro en sus manos. Yo quiero ser, y si lo quieres, puedes hacerlo a tu manera, pues para eso hoy vine aquí. Barro en sus manos, yo quiero ser. Barro en sus manos, yo quiero ser. Y si tú quieres, puedes hacerlo a tu manera, pues para eso hoy vine aquí. Aleluya, alabado sea Dios. Y vamos a tener a continuación la lectura de la palabra de Dios. Y estaré leyendo del Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 6 y comenzando en el verso 25. Juan capítulo 6 y verso 25. Y así dice la palabra de Dios. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron Rabai o Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces les dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo,
Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Alabado Dios, que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Y voy a cantar una alabanza ahora que tiene como título Tienen que saber. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor. El refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en él hay salvación. Tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo en confusión. Nada iguala el llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo están. Ellos tienen que escuchar, hay que compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor. El refugio da. Ahí tienen que saber del amor de Dios, que en él hay salvación, que en él hay redención. Tienen que saber. Tienen que
Bien, glorificado sea el nombre del Señor. Llegó el tiempo entonces, amados hermanos, de compartir el mensaje de la palabra de Dios, y hoy estaré hablándoles de un tema que le he puesto como título: Deje la matemática a Jesús. Deje la matemática a Jesús. Y que nos hubiese gustado más que en el tiempo que cuando íbamos a la escuela, alguien más pudiese resolver los problemas de matemática por nosotros. Todavía hay gente que dice: a mí nunca me gustó la matemática. Bien, ¿sabe una cosa? Cuando uno lee los evangelios es fácil y evidente que los apóstoles que Jesús escogió eran personas del pueblo, personas humildes, pescadores, personas que trabajaban quizá en el campo y que no tenían una gran preparación de educación, vamos a decir, secular o de escolaridad, y tampoco tenían una gran preparación teológica. Y lo que hace más extraordinario el asunto es el hecho de que Jesús escogió a esos apóstoles para continuar con la labor que él había comenzado, de predicar el evangelio, de enseñar las verdades del reino de Dios, de sanar a los enfermos, de liberar a los que estaban poseídos por espíritus, de resucitar muertos y así sucesivamente, y de edificar su iglesia a través de la enseñanza y la predicación. Pero eso fue lo que hizo Jesús, escogerlos a ellos. Bueno, la necesidad de predicar el evangelio 2000 años después, casi 2000 años después que el Señor ascendió al cielo, no acaba. Y cada discípulo de Jesucristo debe estar preparado para compartir no solamente la palabra y ayudar a aliviar con el pan espiritual el hambre de la gente que tiene un vacío en el corazón, sino también debemos estar prestos para ayudar a minimizar o a satisfacer las necesidades de las personas. En el capítulo 9 de Lucas, versículos 10 en adelante, hay una narración allí, y antes de eso dice que Jesús envió a los 12 para que fueran a diferentes pueblos, a diferentes lugares y predicaran el evangelio. Así que los apóstoles fueron a una especie de viaje misionero y regresaron pues muy contentos de aquel viaje y sorprendidos de las cosas que Dios hizo a través de ellos entre la gente. Así que llegaron y le contaron a Jesús todas las maravillas, estaban emocionados de cómo el poder de Dios se manifestó en las personas a través de ellos. Pero Jesús se da cuenta de que a pesar de estar entusiasmados, los apóstoles estaban agotados, estaban cansados. Jesús lo entiende, entonces les dice: miren, vámonos a un lugar apartado, porque la gente seguía buscando escuchar y casi no tenían tiempo para descansar. Y dice la palabra de Dios que Jesús se retiró con ellos a un lugar desierto. Y un lugar desierto en este caso se refiere a un lugar donde no habían poblaciones cercanas, donde era un lugar apartado, bien apartado de las poblaciones más cercanas. Allí no habían comercio, allí no habían casas, allí no habían pueblo. Y dice el versículo 11 de Lucas 9 que cuando la gente lo supo, le siguió. Y cuando supo dónde estaban, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Marcos, por su parte, el evangelista Marcos, en el capítulo 6, verso 34, lo dice así: y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así que Jesús ve a estas personas como gente desprotegida, dispersa, viviendo en incertidumbre, necesitando orientación, necesitando
guía, necesitando a alguien que les cuide y que les guíe a pastos verdes, como dice el Salmo 23, es decir, donde pueden ser alimentados en términos espirituales de la manera más apropiada, más adecuada. Juan 6 del 4 al 6 dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos. Y cuando Jesús alzó los ojos, vio que había venido a él una gran multitud. Ya es otra perspectiva, esta vez desde la perspectiva del apóstol Juan. Y Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero note bien lo que dice Juan aquí. Pero esto decía, esa pregunta la hizo Jesús intencionalmente con un propósito. Esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Es decir, Jesús ya tenía determinado qué iba a hacer. Pero en este caso quería ver cuál era la reacción de sus discípulos, de sus apóstoles. Dice Marcos 6:12 que el día comenzaba a declinar, estaba anocheciendo, y acercándose los 12, esta vez son los apóstoles, se dirigen a Jesús y le dicen, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Lucas 9:13, él les dijo, como decimos nosotros, Jesús les devuelve el balón, la pelota. Dadme vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y esto es lo que inspira el título de este mensaje. Deja las matemáticas a Jesús. Porque cuando Jesús les dice, denle ustedes de comer, inmediatamente los apóstoles sacan cuenta, al ver la multitud y lo que tienen, sacan cuenta. Y de inmediato llegan a la conclusión, nosotros no podemos hacer eso. Y eso me lleva a pensar que cuando los grandes retos de la vida se nos presentan, en lugar de recurrir a la palabra y a las promesas de Dios, lo primero que la mayoría hacemos es consultar las matemáticas. O sea que en lugar de empuñar la Biblia, en lugar de empuñar la palabra de Dios y sus promesas, lo primero que hacemos, ¿sabe qué es? Agarrar la calculadora. Y comenzamos a sacar cuentas y a ver si nos dan los números. Por eso ellos dicen, no tenemos sino esto. Pero recuerda una cosa y no pierda esto de vista. Los discípulos acababan de regresar de una jornada en la cual habían visto milagros. Jesús les dijo, no se lleven dinero, no se lleven 2 mudas de ropa, no lleven 2 mudas de sandalias, no se lleven nada, sino que ellos debían depender completamente de Dios. Y Jesús, cuando ellos regresan, les pregunta, ¿les hizo falta algo? Y ellos dicen, no nos hizo falta nada. Pero en ese momento, el reto de alimentar esa multitud hace que ellos se olviden de todos los milagros que Jesús había hecho antes de que ellos se fueran en su viaje misionero, durante su viaje misionero y cuando Jesús hace milagros después que ellos regresan. Por eso le dicen, no tenemos más que. Cuando nosotros pensamos en lo poco que tenemos, eso minimiza nuestra capacidad para ver más allá de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Porque el negativismo paraliza la memoria. El negativismo paraliza la iniciativa y lo más importante, o vamos a decir lo más grave de todo, es que el negativismo paraliza la fe. Y eso pasa con los discípulos.
Es frecuente que uno escuche personas decir ante los problemas, es que yo no puedo. Yo no puedo. Y todos en algún momento hemos llegado a decir, yo no puedo. Pero resulta que cuando nosotros confesamos que no podemos, ¿sabe lo que hace nuestra mente? Nuestra mente lo recuerda y se bloquea automáticamente para explorar opciones. Como por ejemplo, pensar acerca de lo que está sucediendo, preguntar a otros por una solución, intentar algo más, algo diferente o abandonar aquello que nos está afectando. Ahora bien, fíjense, en este caso cuando yo hablo de fe no se trata de negar los hechos, de lo que estaba sucediendo. Los apóstoles tenían una preocupación basada en un hecho evidente. Había una gran multitud. No se trata entonces de negar los hechos. Lucas 9:14 dice, escuche bien, y humanamente hablando, el razonamiento tiene su lógica. Porque dice Lucas 9:14 que eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero esa era la matemática de la situación. Los números estaban allí. No se podía negar el reto. Habían unos 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Allí ellos lo estaban viendo. Así que matemáticamente hablando, en términos de matemáticas humanas, los números estaban allí. Las matemáticas son herramientas que usamos los humanos para medir realidades, algo que se puede percibir de alguna manera u otra, inclusive aun cuando no se vea. La matemática es usada por los seres humanos para definir o calcular muchas cosas. Y sabe que Jesús entiende las matemáticas humanas, pero las matemáticas humanas no limitan al Hijo de Dios. Las matemáticas humanas no limitan a Jesús. Y como decía antes, no se trata de negar los hechos o la circunstancia, se trata más bien de no dejarse condicionar por las circunstancias que están más allá de nuestras fuerzas. Porque, amados hermanos, mi actitud o sentimientos no pueden ser controlados por las circunstancias ni por lo que los demás piensen. Mi actitud hacia las adversidades que restan tranquilidad y paz, mi actitud es un factor determinante para poder superar las dificultades de la vida, por muy difíciles o grandes que se vean. Mi actitud hacia lo material es un factor que establece mi grado de satisfacción con lo que tengo. Hay gente que por mucho que tiene, nunca está satisfecha. Mi actitud hacia lo que ignoro determina si me conformo con ser un ignorante o si trato de aprender y conseguir respuestas a las cosas que no entiendo. Mi actitud hacia las personas determina si tengo buenas relaciones con los demás o si tomo la decisión de vivir como un solitario sin tener relaciones con las demás personas. Cada uno de nosotros, ustedes y yo, somos responsables de nuestras actitudes, sean nuestras actitudes negativas o positivas. Por eso lo que confesamos ante los retos de la vida, ante los problemas, ante las dificultades que surgen, es muy importante. Y cada persona es responsable de sus actitudes, sean positivas o sean negativas. Por eso, en lugar de decir, esto no funciona, ¿por qué no nos preguntamos más bien, ¿qué puedo hacer para que esto funcione? Si mi relación no funciona, ¿por qué mi relación falla? ¿Y qué contribución puedo hacer yo para que mi relación funcione? En lugar de decir, no soy bueno en esto, deberíamos decir o preguntar, o más bien expresar,
debe haber una manera mejor de hacer esto. En lugar de decir, esto me va a tomar un año en aprenderlo, decida aprender algo y diga, dentro de un año ya seré capaz de saber esto. Ya podré dominar esto. En lugar de decir, es que no lo entiendo, diga más bien, todavía no lo entiendo. Pero buscaré ayuda, buscaré a alguien que me ayude a entenderlo. En lugar de decir, soy una persona fracasada, diga, he fallado varias veces y todo el mundo falla, pero lo intentaré de nuevo. En lugar de decir, siempre me equivoco, más bien diga, me equivoqué, he hecho algunas cosas mal, pero voy a aprender. Y algo que es muy común entre muchas personas que dicen, es que yo siempre lo he hecho así. ¿Por qué no decir mejor, siempre lo he hecho así? Y siempre tropiezo, o siempre me sale mal, o nunca sale como yo quiero. ¿Por qué no dice, voy a tratar de hacerlo de otra manera? En lugar de decir, bueno, voy a tratar, voy a intentar, lo pensaré. ¿Por qué no dice, lo voy a hacer? Y cuando uno cambia su lenguaje, entonces todo el ser se enfoca en adoptar esos cambios que al principio son difíciles de adoptar. Y comenzamos a ver resultados. Ahora, pero volviendo a los discípulos, ¿cuál fue la actitud de los discípulos ante la situación que tenían delante? Jesús les dice, allí tienen esos 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, denle de comer. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Versículo 12 de Lucas 9. Pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente. Y Jesús entonces, como les dije antes, les devuelve la pelota y les dice, denle ustedes de comer. La conclusión inmediata de los discípulos fue que el problema aquel ellos no podían resolverlo. Y Jesús les dice, ¿qué tienen ustedes entonces? Juan 6, 8 al 9 dice que uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Las matemáticas humanas no pueden aplicarse a Dios. Porque las matemáticas humanas y las conclusiones de los problemas humanos pueden limitarnos a nosotros, pero no a Dios. Las matemáticas humanas, o la lógica humana dice, que si nosotros estuviésemos en medio del mar y se desata una tormenta terrorífica, vamos a ahogarnos, vamos a morir. Pero la matemática de Dios dice que Jesús calma la tempestad. La matemática humana dice que después de la muerte no hay remedio. Pero la matemática de Jesús dice que Él resucita a los muertos. La matemática humana dice que un hombre como el que estudiábamos en el tema anterior, el endemoniado de Gadara, un hombre considerado loco, invencible por las personas del lugar, que no podían tratar con él, que no podían recluirlo en ningún lugar. Las matemáticas humanas dicen que hay que encadenarlo, que hay que meterlo en una institución o en un manicomio, pero la matemática de Jesús dice que Él libera a los cautivos. Las matemáticas humanas dicen que no se puede alimentar una multitud de miles de personas con 5 panes y 2 pececillos. Pero la matemática de Jesús dice otra cosa. Yo decía al principio que hay mucha gente que dice, yo era muy malo para las matemáticas, y todavía hay muchos niños en la escuela que siguen diciendo, repitiendo lo mismo. Pero yo llegué a la conclusión que realmente uno no entiende las matemáticas porque va acumulando deficiencias a lo largo de sus años de estudio, y llega un momento en que como uno tiene muchas fallas en su aprendizaje e ignora muchas de las reglas
que rigen la matemática, la aplicación de la matemática, entonces se vuelve confusa. Asimismo, amados hermanos, a veces nosotros sucumbimos ante los problemas y no los afrontamos con fe porque ignoramos y no aprendemos correctamente las leyes y los procedimientos de la fe. La fe se relaciona también con la actitud. ¿Pero qué es fe? Fe no es una cosa para ignorar. No es una excusa para quitarle importancia a los problemas y decir, el Señor va a resolver. La fe no es una excusa para eso. Fe no es pretender que todo es maravilloso y que no hay que preocuparse por nada. Fe no es una excusa para no prepararse para lo que viene. Tampoco la fe es ser uno ingenuo y pensar que Dios lo va a solucionar todo. La fe ve oportunidades donde hay problemas. La fe va más allá de las circunstancias y ve que Dios está en control de todas las cosas. Esas son las leyes que rigen la fe. La fe siempre ve un futuro mejor a pesar de las dificultades del presente. La fe ve cada día que Dios da una nueva oportunidad para algo mejor. Por eso las personas que tienen fe le dan gracias a Dios por cada día, porque han entendido que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que cuando nuestra matemática falla, el maestro de maestros sabe cómo resolver los problemas que a nosotros nos parece sin solución, como el problema que le puso Jesús a los discípulos al pedirles que alimentaran a aquella multitud. Lucas 9, 13 al 16 dice, Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50. Así que ahora los discípulos tenían que contar de nuevo. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Ahora, lo bueno de esta historia es esto, y yo creo que aquí es donde está la clave, amados hermanos, de poder superar las dificultades de la vida. Lo bueno de esta historia es que los discípulos siguieron las instrucciones del Señor. ¿Cuáles fueron las instrucciones del Señor? En este caso fueron, háganlo sentar. Díganle a la multitud que se sienten y que se los acomodan en grupos de 50. Así que la clave aquí es que el principio de ver al Señor resolviendo los problemas que nosotros no podemos resolver es seguir las instrucciones del Señor. Ellos lo hicieron y ¿sabe qué? Lo hicieron a pesar, seguramente se miraron las caras. Pero ellos siguieron las instrucciones de Jesús a pesar de que no sabían qué era lo que iba a hacer Jesús. Cómo iba a resolver aquella situación sin aparente solución matemática. He hablado de que debemos cambiar nuestra confesión negativa. Y esto no es una contraposición a aquello de pensamiento positivo y pensamiento positivo y pensamiento positivo. Porque la fe no es eso. La fe no es confesar lo mismo porque al final va a ocurrir. La fe depende de que le creamos a Dios, de que Dios va a hacer exactamente aquello que dijo que haría. De eso depende que la mano de Dios se mueva. Así que debemos combatir el negativismo ¿con qué? Afirmándonos en las palabras del Señor. En lugar de confesar, por ejemplo, con esta crisis económica que está agobiando al mundo entero,
en lugar de decir, ¿cómo voy a alimentar a mis hijos con este sueldo? En lugar de decir, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a cancelar el alquiler? ¿Cómo voy a hacer para pagar por el estudio de mis hijos? ¿Cómo voy a salir adelante si mi esposo se largó, se fue? Si soy madre soltera. En lugar de estar preguntando cómo, le recomiendo que diga más bien, con la ayuda de Dios, voy a alimentar a mis hijos a pesar de mi sueldo. Con la ayuda de Dios voy a pagar el alquiler. Con la ayuda del Señor voy a ser capaz de darle a mis hijos lo que necesitan para la escuela. Con la ayuda del Señor, usted puede decir, si es su caso, aunque estoy sola criando a mis hijos, o solo como es el caso de algunos hombres, con la ayuda de Dios voy a sacar adelante a mis hijos. Voy a salir adelante. Pero hay que centrarse no en tu situación presente, sino que tienes que centrarte en el Señor. Tienes que poner al Señor en primer lugar. Creer en Él, confiar en Él, esperar en Él. Y el Señor va a resolver lo que aparentemente, humanamente hablando, matemáticamente hablando, no tiene solución. Porque no hay nada imposible para Él. Así que deja ya de usar matemáticas humanas y deja que sea Jesús quien saque la cuenta. Y tú limítate a seguir las instrucciones de Jesús. Pero seguir las instrucciones de Jesús no es arrodillarse por un momento y decir, Diosito, ayúdame. Las instrucciones de Jesús están aquí. Es leer, es escudriñar, es meditar de día y de noche en su palabra, es aprender, es memorizar. Y si no puedes memorizar, es escribirla en un papel, ponerlo frente al refrigerador, a la nevera, ponerlo en diferentes lugares y allí ver la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aprende el lenguaje de la fe, y el lenguaje de la fe solamente se puede aprender leyendo la palabra de Dios. El lenguaje de la fe no se aprende porque usted confiese positivamente que algo no va a pasar o que algo va a pasar. El lenguaje de la fe se aprende leyendo, estudiando, meditando, confesando la palabra de Dios. Así que no dejes que el negativismo te turbe, te paralice la memoria. Porque Dios ya ha mostrado de lo que Él es capaz. Y sigue siendo capaz. Como resultado de que los discípulos siguieron las directrices, las instrucciones de Jesús. Pero también, amados hermanos, amigas, amigos, hay un detalle importante que quiero mencionar. Y es el hecho de que aunque los discípulos pensaban que no tenían suficiente, lo poco que tenían se lo presentaron al Señor. Y le dijeron, Señor, aquí están estos 5 panes y estos 2 pececillos. Y lo poco se multiplicó, o lo multiplicó el Señor. Lo poco sirvió para alimentar a aquella multitud, y con seguridad los mismos apóstoles comieron de aquel pan y de aquel pescado. Dice Lucas 9:17, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Cuando las cuentas las hace el Señor, siempre sobra. Siempre sobra para algo más. ¿Y acaso esas 12 cestas de pedazos eran para tirarlas a la basura? Posiblemente fueron distribuidas entre la misma gente que estaba allí.
De manera que cuando Dios nos prospera, cuando Dios soluciona nuestros conflictos, nuestros problemas y suple para nuestras necesidades, también debemos pensar en los que tienen menos y ayudarles en sus necesidades. Por eso hoy quiero invitarte a dejar las matemáticas de lo imposible a Jesús. Tú haz lo que sea posible y lo que puedes hacer. Pero lo que no, déjalo en las manos del Señor, porque Él sabe cómo resolver hoy lo que a nosotros nos desalienta. Pero toma antes la decisión de vivir de acuerdo con las palabras de Jesús. De tal manera que quiero hacerte un llamado. Y ese llamado es a que pongas tu vida en las manos del Señor. A que si necesita alguna de las personas que ahora mismo ha estado escuchando este mensaje, si necesita reconciliarse con el Señor, debe hacerlo. De otra manera no funcionará. De otra manera seguirás tratando de resolver los problemas de tu vida y nunca vas a conseguir una solución, porque el Señor dijo que el que con Él no recoge, desparrama. Así que te invito, si tienes necesidad de hacerlo, dile al Señor que perdone tus pecados. Pero si estás llevando una relación con Dios, pero sientes que los problemas se te acumulan y no sabes cómo resolverlos, entonces una buena oportunidad para decirle: Señor, aquí estoy, he tratado, pero no he podido. Pero ahora pongo esta situación en tus manos, Señor. Si usted está padeciendo por causa de los problemas económicos derivados de la pandemia, confíe en el Señor, porque Él no desampara a sus hijos. Y cuando nosotros hacemos del Señor nuestro pastor, nuestro guía, nada nos faltará. Oremos. Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, venimos a tu presencia en este momento agradecidos, Señor, por este testimonio contenido, Señor, en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Marco. Por ese milagro maravilloso que nos dice que no hay nada imposible para ti y que tú, Señor, con poco para nosotros puedes hacer mucho, porque tú eres el Dios eterno y todopoderoso. Quita de nosotros todo espíritu, Señor, de pesimismo, de negativismo, de duda, Señor, a causa de la situación económica. Allí están los problemas, Señor. Allí están las dificultades. Allí están las carencias. Allí está el desempleo, Padre. Pero te pedimos que tú tomes control y que tú suplas. Y si alguien, Señor, en este momento pide perdón por sus pecados, te pedimos que tú le limpies, que tú le redimas, Señor, le restaures y que le des un nuevo comienzo, Señor. Alguna persona que haga esto. Recibe la gloria, recibe la honra. Y te adoramos en el nombre de Jesús, Señor. Guía nuestras vidas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Y les invitamos a seguir, pues, firmes en la búsqueda del Señor. Recuerde que el jueves tenemos una cita, Dios mediante, si el Señor lo permite, para el estudio bíblico, la lección número 8 de la epístola a los Efesios. Y si alguno de ustedes no se ha conectado todavía, puede hacerlo, puede ir a YouTube en Pastor Alan González y allí puede ver desde el estudio, desde la lección número 1 hasta la lección número 7 y otros mensajes que están contenidos allí. Que el Señor les bendiga y recomiende pues a otra persona que usted sabe que necesita escuchar el mensaje de la palabra de Dios para que también el Señor hable a sus corazones. Los amo en el Señor, que el Señor les bendiga y hasta la próxima.